Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un nuevo tema de gramática, ¿bien? Vamos a empezar viendo el verbo. El verbo ya sabemos que es la acción. Dentro de una oración es la que nos indica qué es lo que está haciendo el sujeto. El verbo vamos a ver su definición en tres formas, en tres campos. El campo semántico, el campo morfológico y el campo sintáctico. En el campo semántico el verbo nos va a indicar acción, como por ejemplo, ella practica la democracia. Nos va a indicar estado, como por ejemplo, es empática. Nos va a indicar sentimiento, adora, José adora opinar. Nos va a indicar inacción, Luis duerme sentado. Bien. Desde el punto de vista morfológico, presenta variaciones. Bien. Número, singular, la acción la realiza una sola persona. Plural, varios. Ella practica, ellos practican, varios. En el tiempo, tenemos en el tiempo pasado, la acción ya se realizó. Lorenza narró hermosos cuentos. Pasado es llamado también pretérito, ¿sí? Van a ver posteriormente que o se coloca pasado o se coloca pretérito, pero la acción ya ha sido realizada en ambos casos, es lo mismo. En el tiempo presente, la acción se está dando, recién se está llevando a cabo. Lorenza narra hermosos cuentos. Y en el futuro la acción se va a realizar. Todavía no se lleva a cabo, pero se va a llevar a cabo. Lorenza narrará hermosos cuentos. En el modo, tenemos tres modos verbales. El modo indicativo. ¿Qué pasa con el modo indicativo? Nos va a expresar hechos reales, es decir, hechos que los podemos observar. Bien, viajaremos mañana. Un hecho que se puede dar en cualquier momento. No importa si es pasado, presente o futuro, pero se puede dar un hecho real que se está dando, ya se dio o se puede dar. Subjuntivo es una posibilidad deseable, es decir, se puede dar como puede que no se dé. Ojalá viajemos mañana. Hay una duda, no sabemos si se va a realizar. Bien. Y viaja mañana, es una orden. Viaja mañana. Tú viaja mañana. Casi siempre se da en la segunda persona del singular. Tú viaja mañana. Tú haz tu tarea. Estudia mucho. Dame eso. Pórtate bien. Por favor, cierra la puerta. Orden, mandatos, ruegos. Bien, se da en el modo imperativo. En el aspecto me va a señalar si la acción ya se realizó o no se realizó. Bien, aspecto perfecto, la acción ya se está realizando, ya se realizó, ella practicó deporte. Imperfecto, la acción todavía no está concluida. Bien, se da una acción inconclusa, una acción inconclusa. ¿Qué pasa en el aspecto, en el modo, en la parte sintáctica? En el sintáctico nos dice qué función cumple el verbo dentro de una oración. Y el verbo dentro de una oración vamos a saber que cumple la función de núcleo del predicado verbal, es decir, es la parte más importante de la oración. El verbo puede encontrarse en tres formas, en forma simple, en forma compuesta y en perífrasis verbal. En forma simple. Y se acabó la democracia. Es empática. Bien, acabó. Hay un solo verbo. Es un solo verbo. Forma simple. Solo hay un solo verbo. ¿Qué pasa en la forma compuesta? En la forma compuesta hay dos verbos juntos, pero un verbo principal va a estar acompañado del verbo auxiliar haber, conjugado en cualquiera de sus formas. En este caso, está en tiempo presente. Tercera persona del singular. Él ha o ella ha conocido. Bien. ¿Qué pasa en la perífrasis verbal? En la perífrasis verbal hay unión de dos o más verbos. En este caso hay dos verbitos que se unen a través de un nexo, como puede ser también que esos dos o tres verbos no estén unidos a través de ningún nexo y es válido. Es una perífrasis verbal. Bien. Las conjugaciones. ¿Qué pasa en las conjugaciones? Existen tres conjugaciones verbales. En la primera conjugación tenemos a todos los verbos que terminan en ar, como por ejemplo amar, tomar, dar, jugar, patear, besar. Todos los verbos terminados en ar pertenecen a la primera conjugación. En la segunda conjugación tenemos a todos los verbos terminados en er, comer, temer, tener,
tejer, coger, bien, todos aquellos terminados en er. Y en la tercera y última conjugación tenemos verbos terminados en ir. Partir, descubrir, vivir, hervir. ¿Sí? Tenemos 3 conjugaciones verbales. Hasta el momento se van dando cuenta que es un tema muy, pero muy sencillo. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver que nuestros verbos van a presentar clasificaciones. Pueden existir verbos regulares, verbos irregulares. Bien, ¿cuáles son los verbos regulares? Fíjense ustedes, por favor, en esos verbos, en esos 3 ejemplos. Bien, tenemos el verbo amar, el verbo comer y el verbo compartir. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos aquí lo que está en rojito, ¿sí? ¿Se fijan bien? Am, compar. Bien. Esto que está en rojito es lo que se llama raíz o lexema. ¿Cuál es la raíz o lexema? Es aquella parte que dentro de la palabra no va a variar. Bien, y es la partecita a raíz de la cual se van a derivar más palabras. ¿Qué pasa en el verbo regular? Cuando yo conjugo mi verbo regular, el lexema no va a cambiar. Ahora, ¿cómo yo reconozco el lexema dentro de un verbo? ¿Por qué? Porque le vamos a quitar la última palabrita, las últimas letritas. Ar, er, ir. ¿Sí? ¿Recuerdan hace un minuto más o menos? Les he dicho que existen 3 conjugaciones. Ar, er, ir. ¿Verdad? Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Entonces, nosotros vamos a quitar esa conjugación ar, er, ir y lo que queda es lo que se llama raíz. Bien, en amar le quito el ar, queda am como raíz. En comer le quito el er, queda el com como raíz. En compartir le quito el ir, queda el compar como raíz. ¿Qué pasa con esto que estoy dejando tal cual? Si continúa en mi conjugación sin variar absolutamente nada, entonces va a ser un verbo regular. Amor, amar, yo amo. Él amaba en tiempo pretérito imperfecto. Pretérito perfecto simple, yo amé. En futuro, yo amaré. Condicional, yo amaría. Aquí todos están en primera persona, ¿sí? Para hacerlo más breve. Si se dan cuenta aquí, en ninguna conjugación va a cambiar el lexema. Todo va a ser igual. Por lo tanto, como sigue exactamente igual, se llama verbo regular. ¿Qué pasa en comer? Igual, yo como, yo comía, yo comí, yo comeré, yo comería. El lexema com sigue siendo el mismo. Compartir, yo comparto, yo compartía, yo compartí, yo compartiré, yo compartiría. Compart hasta la T sigue siendo el mismo. Por lo tanto, como no cambia el lexema, entonces aquí va a ser continúa siendo exactamente igual, entonces se va a llamar verbo regular. ¿Sí? Ese es en el modo indicativo. Recordemos que existen 3 modos. Indicativo, que nos muestra un hecho real. Subjuntivo, que nos da una posibilidad. Imperativo, que nos da una orden. Veamos para estar más seguros aún que mi verbo regular. Modo subjuntivo. Yo ame. La acción no posiblemente se realice. Yo amara o amase, yo amare, tal vez amare, tal vez amara, tal vez amase, tal vez ame, ¿sí? Hay una posibilidad, hay una duda. Y en estos verbos también le quito mi desinencia, el ar, y am, que es el lexema, continúa siendo igual. Fíjense, está en rojito para que se den cuenta, ¿sí? Entonces no varía, continúa siendo verbo regular porque sigue exactamente igual el lexema. Lo mismo pasa con el verbo comer. Está en rojito porque el lexema porque no varía. Igual en compartir. El lexema no varía. Entonces el lexema, al ser exactamente igual en todas las conjugaciones, es un verbo regular. Bien. Acá tenemos también nosotros en formas compuestas. ¿Sí? Aquí les he puesto todas las formas verbales porque ya luego
se van a dar cuenta que el verbo tiene infinidad de conjugaciones. ¿Sí? Nosotros siempre hemos acostumbrado a ver solo pasado, presente y futuro, pero dentro del pasado pretérito, como les decía, hay muchas clasecitas. En la forma compuesta, pretérito perfecto, yo he amado, había amado, hube amado, habré amado, habría amado, según el tiempo. Estos son los tiempos verbales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el extremo la raíz? Fíjense, está en rojito. Sigue siendo igual. Sigue siendo el mismo. Continúa el extremo raíz. Igual en comer. El extrema del verbo comer sigue siendo el mismo. Compartir, igual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con estos lexemas? Siguen siendo iguales. No cambian, no varían. Por lo tanto, son verbos regulares. Bien. Y por último tenemos en el modo subjuntivo, que también está en rojito. Amar, am. ¿Por qué? Porque me indica que mi lexema sigue siendo igual. Sigue siendo igual. ¿Sí? ¿Qué pasa en los verbos irregulares? En los verbos irregulares el lexema va a cambiar. Ya no va a ser exactamente el mismo en todas las conjugaciones. Y vamos a ver un ejemplo. Bien, por ejemplo, el verbo nacer. Fíjense, si yo le quito la desinencia er, mi lexema debería ser nac. Pero en la primera persona del presente yo no digo yo naco, sino yo digo yo nazco. Entonces aquí estoy aumentando una letra, por lo tanto mi verbo ha sufrido una variación. Es decir, el lexema no es el mismo. A esta clase de verbos es lo que yo conozco como verbos irregulares. ¿Sí? Basta que un verbo, cualquier verbo en una sola conjugación, ya sea de pasado, presente, futuro, pretérito, en cualquiera de las personas, primera, segunda, tercera, del singular o del plural, cambie para decir que mi verbo es un verbo irregular. Bien, aquí veamos lo que está de rojito. Nas es distinto a nac, que en realidad es la raíz. Ha sufrido variación. Bien, ¿sí? Vemos aquí. ¿Qué pasa en el verbo copulativo? Los verbos copulativos son estos, fíjense. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer y quedar. Entonces, si yo tengo una oración con cualquiera de estos verbos conjugados, es una oración con verbo copulativo. Acá el verbo está en rojito, es que viene del verbo ser. Por lo tanto, este verbo es copulativo. Bien, entonces los verbos copulativos tienen que aprendérselos tal cual. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer y quedar. Bien. Los no copulativos. Los no copulativos. ¿Qué pasa con los no copulativos? Los no copulativos se pueden dividir en auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares? Los que están con el verbo haber más un verbo principal. Bien, han llegado. Los impersonales son aquellos que no tienen sujeto. No es que el sujeto sea tácito, sino que no lo tienen. Bien, se refiere a los fenómenos atmosféricos. Llueve, conjugado en cualquiera de sus formas. Los transitivos son aquellos que van a tener objeto directo. Bien, objeto directo. ¿Cómo reconozco yo el objeto directo? Haciendo la pregunta ¿qué es lo que? Más mi verbo más mi sujeto. Cosecharon muchos productos para el pueblo. ¿Cuál es el verbo? Cosecharon. ¿Qué es lo que cosecharon? Muchos productos para el pueblo. Aquí tenemos mi objeto directo. Bien, como este verbo está al lado de un objeto directo, entonces este verbo es un verbo transitivo. Yo tengo que hacer esta pregunta. Si hay una respuesta para esta pregunta, entonces mi verbo es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque acepta objeto directo. Verbos intransitivos no llevan objeto directo, pero pueden estar acompañados de los circunstanciales o de objetos indirectos. La señora habla muy bien de todo. ¿Yo puedo decir qué es lo que habla la señora? No, ¿verdad? Entonces no acepta objeto directo. Y como no acepta objeto directo, es un verbo intransitivo. Los reflexivos. ¿Cuáles son los reflexivos? ¿Cuáles son los reflexivos? Los verbos reflexivos son aquellos en los que recae la acción. Bien, asimismo, a ti mismo, a nosotros mismos. La realiza el sujeto y sobre él recae la acción.
Sobre él recae la acción. Por ejemplo, la niña se peina en la orilla del río. ¿Quién se peina? La niña. ¿Sobre quién recae la acción de peinarse? Sobre la niña. Bien, ella hace la acción y sobre ella recae la acción. Los cuasirreflejos. ¿Qué va a pasar con los cuasirreflejos? Los cuasirreflejos no van a aceptar la construcción a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la acción la realiza el sujeto, sobre él no recae la acción. ¿Sí? Sobre él no va a recaer la acción. Veamos aquí un ejemplo. A ver, esperen un momentito para agrandar la hojita. Esta ficha ya saben que ustedes la tienen, ¿bien? Ellos se fueron hacia Marcahuamachuco. Yo no puedo decir ellos se fueron a sí mismos, ¿verdad? No es entonces cuasi reflejo porque no acepta la construcción a sí mismo. Al igual que yo no puedo decir yo. A ver, veamos. ¿Quién realiza la acción? Ellos. Pero yo no puedo decir que sobre ellos recae la acción. Ellos se fueron, ellos viajaron, pero sobre ellos no recae la acción de irse. Algo que sí pasa con los verbos reflexivos. Y por último tenemos los verbos recíprocos. ¿Cuáles son los verbos recíprocos? Aquella en la que la acción es ejecutada y recibida por dos personas. Yo realizo la acción con él y él realiza la acción conmigo. Bien, Carmen. Juan y Elsa se abrazaron al llegar. Juan abraza a Elsa, Elsa abraza a Juan. Bien, ambos realizan la acción. Bien. Vamos a continuar entonces, fíjense ustedes aquí. Practicamos. Bien, ya que ustedes tienen las fichas que van a desarrollar, todo está relacionado al verbo. ¿Sí? Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben que pueden hacérmela a mí personal. Bien, la clase está muy sencilla, súper práctica. Y vuelvo a repetir. Cualquier pregunta, cualquier duda la hacen a mi WhatsApp personal. Bien, nos vemos chicos y a cuidarse.